Buenas noches. Que la paz de Dios arrope tu habitación como una manta suave y necesaria. Hoy terminamos el día con una certeza que alivia la mente y descansa el corazón. No estás a la intemperie, ni siquiera cuando apagas la luz y el silencio parece hacerse grande. La palabra nos recuerda algo que es más fuerte que cualquier preocupación que quiera quedarse dando vueltas en tu almohada. Dice el Salmo 121, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Hay una promesa en estas líneas que no envejece. Dios no parpadea cuando tú te quedas sin fuerzas. Él no descansa de cuidarte cuando tú al fin te entregas al sueño. Este es el centro de la noche. Mientras tus párpados se cierran, hay alguien que permanece. No necesitas sostener el mundo con tus manos cansadas. El Creador ya lo sostiene todo, incluida tu historia, tus preguntas y lo que aún no sabes cómo resolver. Cuando el versículo dice, no dará tu pie al resbaladero, está diciendo que no vas a vivir al borde del abismo, que no vas a transitar a oscuras sin guía, que no vas a perder el paso en medio de la incertidumbre. Y cuando añade, no se dormirá el que te guarda, anula la idea de que estás solo. Si Dios vela tu descanso, puede ser real. Tal vez tu día tuvo altibajos. Quizá hubo pequeñas victorias, quizá roces, quizá cansancio acumulado o ese pensamiento insistente que se repite sin pedir permiso. La noche es ese puerto donde el alma llega respirando hondo, como quien finalmente amarra la barca después de un mar agitado. Aquí, en esta hora en que el mundo baja el volumen, en esta hora en que el corazón pide sosiego, vamos a dejar todo lo que pesa a los pies del Señor, no para olvidarlo irresponsablemente, sino para confiarlo conscientemente. Hay una diferencia. Cuando lo dejas en manos de Dios, no lo abandonas, lo consagras. Imagina por un momento la escena. La ciudad se apaga, las casas se aquietan y el reloj avanza con su paso fiel. Entre las sombras suaves de la noche, una voz eterna susurra, yo velo por ti. No es una voz que exige, no es una voz que regaña, es una voz que abraza. Por eso hoy no venimos a dar instrucciones ni a fabricar fórmulas. Venimos a descansar en una presencia. Venimos a recordar que la fe no es un discurso, es un refugio. Y ese refugio para esta noche tiene nombre, Dios, tu guardián, tu vigilante amoroso, el que no se adormece. Permite que esta certeza vaya entrando como brisa por la ventana entreabierta del alma. Si Él guarda tu entrada y tu salida, también puede cuidar de este tramo pequeño, pero sagrado que llamamos descanso. Si Él estuvo contigo en la mañana, si caminó a tu lado en la tarde, no va a soltar tu mano en la noche. El mismo que calma tormentas puede calmar pensamientos. El mismo que levanta caídos puede levantar tu ánimo. El mismo que alimenta la esperanza puede apagar la ansiedad que quiere, hacer ruido cuando todo se aquieta. Esta noche vamos a sostenernos de ese versículo como quien se aferra a un pasamanos, firme en una escalera oscura, no para vivir temblando, sino para caminar con serenidad verso a verso, respiración a respiración. Y mientras lo repetimos suavemente, no se dormirá el que te guarda, iremos dejando el día como se deja una mochila pesada junto a la puerta. En unos minutos oraremos juntos con calma y sin prisa. Pero antes, déjame contarte algo sencillo, cercano, que confirma cuánto puede transformar un corazón el volver a ese salmo y hacerlo latido. Porque a veces la paz no llega con estruendo, llega como una respuesta suave que cae sobre el alma y la aquieta. Quédate hasta el final. Esta palabra será un abrigo sobre tu noche, y la oración abrirá un espacio real de descanso en la presencia de Dios. Hubo una noche, no hace mucho, en la que el sueño parecía un invitado retrasado que no encontraba la casa. Las luces estaban apagadas, el cuarto en silencio, pero la mente tenía su propio murmullo. No era un problema gigantesco, era esa suma de pequeñas cosas que se quedan pegadas al corazón. Una conversación que no salió como esperaba, una decisión pendiente, la sensación de que el día dejó un cabo suelto. Miré el techo oscuro, como si allí hubiera una respuesta escrita, y por un instante tuve la impresión de que el reloj hacía más ruido que de costumbre. Entonces me vino a la memoria el Salmo 121. No fue una búsqueda planificada,
Fue un recuerdo que tocó a la puerta con suavidad. No se dormirá el que te guarda. Lo dije en voz baja, casi como un suspiro. Lo repetí de nuevo. Y en esa repetición algo empezó a cambiar. No era magia, no era autosugestión. Era la certeza de que no estaba solo en la habitación. Era como si una lámpara pequeña se encendiera en algún rincón del alma. Lo suficiente para reconocer el camino de vuelta a la calma. La mente intentó resistirse. Quiso traer de regreso la conversación que dolía. Quiso repasar escenarios posibles. Quiso planificar el próximo día a medianoche. Pero el versículo se volvió un ritmo, una marea de ida y vuelta. No se dormirá el que te guarda. Y con cada repetición, el pecho respiró un poco más hondo. Los hombros bajaron su peso. El corazón encontró una cadencia más lenta. No tenía una solución inmediata para todo lo que me inquietaba, pero esa noche entendí que no necesitaba resolverlo todo para poder descansar. Necesitaba recordar quién velaba conmigo. Había una sensación concreta, casi física, de amparo, como cuando alguien te echa una manta encima y de pronto el frío deja de ser protagonista. En el silencio, empecé a agradecer sin prisa, por lo que sí salió bien, por lo que aprendí en lo que no salió como esperaba, por las personas que amo, por la oportunidad de volver a intentarlo cuando amanezca. Y al agradecer, noté que el corazón se hacía más espacioso, que las preocupaciones, sin desaparecer, dejaban de ocupar el centro. Era como ordenar una habitación. Lo urgente volvió a su estante y lo importante quedó más cerca. No escuché voces ni tuve visiones. Tuve paz. Y esa paz no vino como un golpe de suerte, vino como una respuesta fiel a un versículo fiel. No dará tu pie al resbaladero. Sentí que, aunque no controlara todo, alguien mayor que mis fuerzas estaba cuidando el paso. Y allí, sin ceremonias, sin discursos, el sueño empezó a llegar. Primero como un borde de quietud en la mente, luego como un peso amable en los párpados, hasta que la noche se hizo realmente noche y el alma finalmente pudo descansar. Desde entonces, cuando la mente quiere correr más rápido que la fe, vuelvo al mismo lugar, a ese salmo que no se cansa de ser verdad. No lo uso como un amuleto, lo recibo como una promesa, y cada vez la misma certeza: si Dios no se duerme, yo puedo dormir. Si Él guarda, yo puedo soltar. Si Él permanece, yo puedo dejar que el sueño me encuentre sin miedo. Esta historia no es un consejo, es un testimonio sencillo de cómo la palabra baja el volumen de lo que sobra y deja que la paz ocupe su sitio. Con esa experiencia viva en el corazón, abrimos la puerta a la historia de un hombre que también conoció el cansancio profundo y la necesidad de ser sostenido antes de ser instruido. Un profeta que no recibió un sermón en la madrugada, sino un pan caliente y agua fresca, y el permiso de dormir otra vez. En un instante viajaremos hasta ese enebro donde la gracia llegó en silencio. Y cuando lleguemos allí, descubriremos que el mismo Dios que levantó a Elías en su noche más pesada es el Dios que se queda a nuestro lado en esta noche, velando sin cerrar los ojos, guardando nuestros pasos hasta el amanecer. No se dormirá el que te guarda. El mismo latido que apaciguó una noche difícil vuelve a sonar y abre una puerta antigua, la de los relatos que no envejecen. La Escritura cuenta que hubo un hombre de Dios que conoció el peso de un día interminable y la hondura de una noche sin respuestas. Se llamaba Elías. Su nombre solía sonar como trompeta de valentía, pero en ese capítulo de su vida, su corazón latía bajito, cansado, con esa fatiga que no solo es del cuerpo, sino del alma que ha sostenido demasiado. Las noticias que llegaron a sus oídos no eran buenas. El ambiente olía a amenaza, los senderos se estrechaban y la soledad se hacía más grande que el paisaje. Elías había visto la mano de Dios muchas veces, pero incluso los que han visto milagros pueden temblar cuando cae la tarde. Caminó y caminó, hasta que la fuerza se volvió una cuerda fina. El desierto no tenía sombras generosas, apenas un árbol, un enebro humilde, ofrecía la impresión de cobijo. Allí se sentó, o quizás se dejó caer con ese gesto silencioso de quien ya no tiene discursos, solo suspiros. La noche no siempre llega con estrellas visibles. A veces llega con un cansancio que se instala en los hombros,
con un zumbido de pensamientos que piden una solución rápida. Elías, agotado, dejó salir lo que guardaba. Palabras sencillas, honestas, sin adornos. No le habló a Dios como profeta que declama. Le habló como hombre que se vacía. El enebro crujía despacio con el viento. La tierra guardaba el calor del día. Y el cielo, vasto, parecía escuchar. Allí, en el suelo de lo real, la fe no fue espectáculo, fue susurro. El relato no engrandece el miedo, tampoco lo minimiza. Lo que hace es mostrarnos la escena con dignidad. Un siervo de Dios vulnerable, bajo un árbol cualquiera. No hay truenos, no hay relámpagos, no hay un discurso celestial que cae de golpe. Lo primero que llega es el sueño. Y en ese detalle empieza a revelarse el corazón del Señor. Cuando el alma está agotada, Dios no exige que corra, le concede descanso. Cuando la mente está saturada, Dios no impone una lección, regala silencio. Así se prepara el terreno del milagro discreto, porque hay milagros que parten el mar y milagros que apagan el ruido por dentro. Hay señales que encienden el cielo y señales que calientan un trozo de pan. Elías, bajo el enebro, representa esa frontera donde el ser humano se encuentra con sus límites, y justo ahí descubre que la vigilancia de Dios no parpadea. No se dormirá el que te guarda. La frase se vuelve paisaje. Aun cuando la fuerza se desarma, los ojos de Dios permanecen abiertos, atentos, más cerca que la brisa que mueve las hojas. El sueño llegó como una bendición primera. No fue una fuga, fue cuidado. Y cuando despertó no encontró un reproche, encontró un detalle, un pan cocido sobre las brasas y una vasija de agua. Esa escena es una cátedra sin palabras. El Dios que puede enviar fuego del cielo decide, en esta noche particular, enviar calor a la tierra. No un sermón sino pan, no una prueba sino agua. La gracia se acercó con la delicadeza de quien conoce el peso exacto del cansancio. Elías comió y bebió, y volvió a dormir. Nada más. A veces el cielo repite su gesto para que lo entendamos de verdad, porque hay un tiempo para correr y un tiempo para ser sostenido, un tiempo para hablar y otro para guardar silencio, un tiempo para la hazaña y otro para la siesta que restaura. El texto lo subraya con sencillez. El ángel tocó al profeta y le dijo que se levantara y comiera, porque el camino que tenía por delante era largo. No era un haz más, era un recibe más. Recibir cuidado antes de continuar. La madrugada en el desierto tiene una luz que nace despacio. Así también amaneció el alma de Elías, sin estruendo, con pasos pequeños, sostenidos por lo que Dios proveyó. No cambió el mapa de la noche a la mañana, cambió la fuerza con la que lo atravesaría. El alimento no vino de una cocina brillante, vino de brasas encendidas en medio de la nada. El agua no salió de una fuente famosa, brotó como regalo inmediato, suficiente. Lo que parecía poco fue exacto. Lo que parecía simple fue sagrado. El relato no oculta que el camino seguiría, ni promete que de pronto todo sería fácil. Lo que garantiza es la compañía. Dios despierta al cansado con pan y lo vuelve a dejar dormir. Lo toca con suavidad, no con prisa. Lo levanta con ternura, no con gritos. En esa pedagogía del cielo, descansar también es obedecer. Dejarse cuidar también es fe. Y cuando el profeta se pone de pie, lo hace distinto, con una serenidad que no nació de su esfuerzo, sino del cuidado recibido. Visto de cerca, el enebro es un altar discreto. No tiene columnas, no tiene oro, no tiene coro. Tiene silencio, pan y agua. Y sobre todo, tiene la certeza de una mirada que no se cierra. Eso lo cambia todo. Elías no salió del desierto porque de repente se volvió invulnerable. Salió porque comprendió que no caminaba solo. La noche siguió siendo noche, pero ya no era fría por dentro. El cansancio seguía contando su historia, pero la esperanza la interrumpía con un todavía. Todavía hay pan, todavía hay agua, todavía hay una mano que toca el hombro y dice, levántate que aún hay camino. No dará tu pie al resbaladero. Bajo el enebro, esas palabras encuentran carne y tiempo. No resbala el que es sostenido, no cae el que es levantado con paciencia, no se extravía el que escucha su nombre en un susurro y responde con un paso más. En la lógica del cielo, el descanso no es pérdida de tiempo, es reparación. El sueño no es ausencia de fe,
Es confianza en el guardián que permanece despierto. Y cuando amanece del todo, el desierto ya no es solo arena y viento. Es el lugar donde la bondad de Dios demostró que puede encender brasas incluso en la intemperie. Elías retoma el camino no porque lo sepa todo, sino porque sabe lo esencial. El que me guarda no se duerme. Eso basta para avanzar. Eso basta para que la noche, aun siendo noche, deje de tener la última palabra. Porque donde Dios cuida, el corazón aprende a respirar hondo, a comer lo que alcanza, a beber lo que llega y a ponerse en pie con una fuerza que no proviene del orgullo, sino de la fidelidad de aquel que vela. Hay noches en las que el alma solo necesita escuchar que no es frágil por sentir cansancio, que no es poca fe pedir descanso, que no es derrota quedarse en silencio y respirar. En esa frontera donde el día termina, la gracia de Dios se vuelve hogar. El versículo del Salmo 121 recorre la habitación como una melodía conocida. No se dormirá el que te guarda. Y con esa verdad, lo que parecía una sombra se vuelve pared firme para recargarse. Lo que sonaba a ruido se vuelve telón de fondo para una paz que no depende de circunstancias, porque la fidelidad de Dios no envejece. No se agota cuando el ánimo baja, no se interrumpe cuando los pensamientos se vuelven cuesta arriba. La fidelidad de Dios es ese manto que no se rompe, aunque la noche sea larga. Es la mano que no suelta, aunque el paso sea corto. Y en el corazón poco a poco se abre un claro. No todo está resuelto, pero todo está sostenido. No todo se entiende, pero nada está fuera de la mirada del que vela. Hay un descanso que no ignora las preguntas, las abraza y las pone a la luz de la promesa. Hay una paz que no hace desaparecer las tormentas, simplemente les niega el poder de gobernar por dentro. Esa paz no se compra, se recibe, y esta noche, como bajo el enebro, el cielo ofrece lo esencial: calor para el ánimo, agua para la esperanza, silencio para el ruido. Elías no dejó de ser profeta por necesitar dormir. Tampoco el corazón deja de ser valiente por suspirar. La valentía a veces es decir en voz baja: aquí estoy, Señor, y dejar que la presencia de Dios haga lo que solo ella puede hacer. Entonces el día vivido encuentra su sitio. Los aciertos se vuelven gratitud, los tropiezos se vuelven aprendizaje, las dudas se vuelven oración. Las preguntas ya no exigen respuesta inmediata, porque la respuesta mayor está en pie. Dios cuida, Dios vela, Dios guarda, y la mente, que hace un momento quería correr, comienza a caminar a la velocidad del amor. No hay prisa en el cuidado divino. Hay precisión. Llega a tiempo, llega a la medida, llega donde duele y también donde falta. Que el corazón se permita reconocerlo. Ha sido sostenido antes, volverá a hacerlo ahora. Ha visto luces encenderse en otros inviernos. Volverán a encenderse esta noche. Ha sentido la calma regresar como marea fiel. Volverá a regresar, porque la paz de Dios no es visita esporádica, es casa abierta. Y en esa casa, el cansado encuentra silla, el confundido encuentra luz, el temeroso encuentra abrazo, no con estridencia, sino con la suavidad de quien conoce el nombre y lo pronuncia sin juicio. Si hubo lágrimas, aquí encuentran pañuelo. Si hubo risas, aquí se vuelven gratitud. Si hubo silencio pesado, aquí se abre una ventana. Y mientras el alma se aquieta, la promesa permanece intacta. No dará tu pie al resbaladero. El camino puede estrecharse, pero no te perderás. La cuesta puede inclinarse, pero no caerás. Hay alguien que está despierto, atento, cercano. La noche no tiene la última palabra cuando Dios es el guardián. Así, el descanso deja de ser una batalla y se vuelve una entrega. No a la resignación, sino a la confianza. No a la indiferencia, sino al amor que sostiene. Y la almohada, que antes parecía dura, se vuelve altar sencillo donde el alma descansa con dignidad. Bajo el enebro o en la propia habitación, en el desierto o en la ciudad, la escena es la misma. Un Dios que no regaña al cansado, lo cuida. Un Dios que no exige explicaciones, abraza. Un Dios que no se duerme, vela. Que descienda sobre esta casa la paz que no se explican los ansiosos, la calma que llega sin ruido, la certeza que abraza sin exigir.
Que el Señor, que no se adormece, extienda su mano sobre cada rincón de este hogar y lo convierta en refugio. Paredes de confianza, puertas de esperanza, ventanas abiertas a la luz de la mañana que viene. Que el Dios que alimentó a Elías con pan y agua alce hoy el ánimo con consuelos sencillos pero profundos. Que donde hubo cansancio haya reposo reparador. Donde hubo pensamientos que pinchaban, haya suavidad en la mente. Donde hubo inquietud, haya respiración honda y tranquila. Que el sueño llegue como una visita de bien, sin sobresaltos, con descanso que cura y prepara. Bendecidos sean los que duermen bajo este techo. Que el Señor guarde sus pasos, sus latidos y sus sueños. Que cubra la entrada y la salida, la noche y el amanecer, las conversaciones y los silencios. Que en el cuerpo haya alivio, en el corazón haya consuelo, en el espíritu haya esperanza. Y si hay alguna carga que todavía pesa, que encuentre ahora mismo la mano de Dios, sosteniéndola con ternura. Que el no se dormirá el que te guarda se escriba como promesa sobre la cama, sobre la almohada, sobre la frente cansada. Que los temores se queden a la puerta y la fe haga guardia. Que la memoria recuerde los rescates de ayer y con eso se encienda la confianza de hoy. Que las sombras se vuelvan pequeñas ante la luz de la presencia divina y que el silencio de la noche sea lenguaje de amor y no de soledad. Que la bendición del Padre descienda como rocío sobre la madrugada. Que la gracia del Hijo acompañe como amigo fiel. Que el consuelo del Espíritu Santo llene la habitación de una paz que supera entendimientos. Que el sueño sea profundo, que la mente descanse, que el alma sonría y que al abrir los ojos mañana, el primer pensamiento sea gratitud, porque el guardián no cerró los suyos. En el nombre de Dios, aquel que vela, que sostiene y que guía, quede esta casa guardada, este descanso protegido, este corazón en paz. Amén. Ahora hagamos un pequeño alto sagrado. Que el cuarto se vuelva un refugio, que el ruido baje por dentro, que la respiración encuentre su ritmo. El corazón ya escuchó la promesa. La mente ya recordó el Salmo 121, y la historia de Elías dejó una huella de consuelo. Cuando el cansancio pesa, Dios sostiene primero. Con esa certeza, acerquémonos a la oración como quien se acerca a una fuente en la noche. No hace falta esforzarse para ser escuchado, solo abrir el alma y permitir que la presencia de Dios llene el aire que respiramos. Imagina la habitación suavemente en penumbra, la cama tendida como una orilla tranquila, el reloj avanzando manso. En este clima, la fe no necesita gritar. Se expresa con palabras sencillas, con una gratitud que se hace presente, con un acto humilde de entrega. La oración que haremos no busca fórmulas, busca encuentro. Un encuentro donde Dios no se queda a la distancia, sino que se sienta a nuestro lado y en silencio afirma: aquí estoy. Si el día dejó marcas, aquí pueden reposar. Si dejó alegrías, aquí se celebran sin alarde. Si dejó preguntas, aquí pueden esperar la respuesta sin ansiedad. La oración prepara el descanso como una madre prepara la cama de un hijo. Alisa arrugas, retira lo que molesta, acomoda la almohada y al final besa la frente. Así obra el Espíritu en la noche, no con prisas, sino con ternura, no con exigencias, sino con amor. Hagamos que cada palabra sea un paso hacia el centro del corazón. Que la luz de Dios ilumine sin deslumbrar. Que el silencio de Dios consuele sin exigir explicaciones. Que la paz de Dios haga guardia en la puerta. La oración que sigue es larga como un abrazo, amplia como una manta, sencilla como el pan y el agua de Elías. En ella cabe el día entero, lo bueno y lo difícil, y también el mañana que aún no ha llegado. Con esa disposición entremos con confianza. Dios está despierto, Dios guarda, Dios nos recibe. Señor amado, gracias por esta noche. Gracias por llegar a tiempo, por sostenernos cuando las fuerzas se aflojan y por hablarnos con esa voz que no hiere, que no presiona, que solo abraza. Hoy te damos el día que termina, nuestras palabras y nuestros silencios, nuestras decisiones y nuestras dudas, nuestros aciertos y lo que no salió como esperábamos. Todo lo ponemos en tus manos, porque en tus manos lo que pesa encuentra reposo y lo que falta encuentra provisión. Tú, que no te adormeces, guarda este hogar.
Pon tu paz en cada habitación. Cubre la entrada y la salida. Rodea nuestras camas como murallas de calma. Apaga la ansiedad que insiste en levantarse cuando llega la noche. Baja el volumen de los pensamientos que no saben detenerse. Aquieta el corazón que aún late deprisa. Que tu presencia, suave y firme, repose sobre nosotros como rocío en la madrugada. Padre, si hubo heridas en el día, tócalas con tu consuelo. Si hubo tensiones, disuélvelas con tu misericordia. Si hubo culpas, recuérdanos tu perdón que no caduca. Si hubo cansancio, que se transforme en descanso reparador. Danos la gracia de soltar lo que no se resuelve hoy y de confiar en que tú trabajas, incluso cuando dormimos. Como a Elías, aliméntanos con lo esencial, pan para el ánimo, agua para la esperanza y el permiso sagrado de dormir sin miedo. Señor Jesús, Señor del descanso verdadero, pasa por este lugar y ordena el interior. Donde hay temor, pon tu valentía serena. Donde hay confusión, enciende una luz suficiente para el siguiente paso. Donde hay soledad, hazte compañía palpable. Donde hay ruido, establece un silencio fecundo. Que tu palabra sea cuna para nuestra mente y canción de cuna para nuestro espíritu. Repite sobre nosotros tu promesa. No dará tu pie al resbaladero. No se dormirá el que te guarda. Espíritu Santo, soplo que vivifica, llena el aire de este cuarto. Habita nuestros pensamientos, dirige nuestros sueños, protege nuestro cuerpo. Quita todo sobresalto y todo mal presagio. Desata nudos invisibles. Trae esa paz que supera el entendimiento y que nadie puede arrebatar. Que el sueño que llegue sea profundo, continuo y bueno. Que el despertar de mañana sea liviano, con gratitud temprana y fuerzas renovadas para el camino. Bendice, Señor, a quienes amamos. Guarda sus vidas, acompaña sus procesos, sana sus nostalgias. Bendice también a quien nos cuesta amar. Enséñanos a soltar con respeto y a bendecir sin rencor. Que esta noche sea escuela de confianza y taller de esperanza. Que la fe en silencio repare lo que el día desgastó y que tu fidelidad haga su trabajo sin estridencias. Padre, encomendamos nuestras horas de descanso a tu cuidado vigilante. Colocamos junto a tu corazón nuestras cargas y nuestras metas. Declaramos sobre esta casa el Salmo 121. Tú guardas nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Con esa palabra cerramos los ojos y descansamos. Que tu mano quede sobre nuestra frente, que tu paz nos envuelva, que tu amor nos cante por dentro hasta que el sueño nos encuentre. Gracias por quedarte de guardia, Dios bueno. Gracias por velar cuando nosotros dormimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recibimos esta noche como un regalo. Amén. Descansa en paz. Dios está contigo. Si deseas, deja en los comentarios tu intención de oración para esta semana. La presentaremos juntos delante del Señor. Mañana será un nuevo día, y el guardián que hoy vela te acompañará al amanecer.